Y bueno, ahora se los voy a contar, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que nos cuentas. Entonces, bueno, vamos. Hoy este seminario se llama La visión se intensifica en ti. Es bien interesante que el Señor haya escogido ponerle ese nombre a este seminario. Se lo dio a Harry el Señor. Y todos hemos tenido, a través de este nombre, todos hemos tenido que correr para entender qué significa la visión se intensifica en ti. Y yo voy a sacar un poquito del tiempo que tengo para explicarlo rápidamente. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Escoja a alguien que esté a su lado y le va a decir esto, por favor. Le va a decir, escójalo en este momento. Le vas a decir, la visión se intensifica, y dígale su nombre y abrácelo. Gracias por venir a intensificar la visión que hemos aprendido aquí. Y vamos a rápidamente explicar qué significa esto. Es un proceso. El mismo título nos denota un proceso. Hay un proceso que tiene que ver con la visión, hay otro proceso que tiene que ver con la intensificación y hay otro proceso que tiene que ver de cómo se intensifica, ¿verdad? Y rápidamente vamos a verlo. La visión, aquí yo puse estos libros. Esta es la versión nuestra de la gente más feliz de la tierra, ¿verdad? Pero yo leí ese libro, eso fue el que la mayoría de nosotros leímos. Este libro es una edición que hizo nuestro compañero Javier. Yo quiero aprovechar, Javier ha sacado tiempo para recopilar estas cosas, yo quiero aprovechar y le demos un aplauso a Javier por hacer estas cosas. Gracias, Javier. Bueno, cuando yo leí este libro por primera vez, yo me di cuenta de muchas cosas que yo no sabía. Me di cuenta que el Señor quería ser alguien activo en mi vida y que el Señor quería ser parte de mi vida, ¿verdad? Y entonces aquí viene la gran pregunta. Después de que uno lee el libro, uno dice, ¿cuál es nuestra visión? Yo he escuchado muchas respuestas a esa pregunta aquí, pero últimamente tiendo a pensar que nuestra visión es, la versión de Fabio, es conocer y presentar a Jesucristo. Y esto es bastante complejo, no es tan fácil. Gracias, Efe. Porque cuando yo vine hace 10 años a esta fraternidad, si cualquiera de ustedes me hubiera agarrado a mí y me dice, Fabio, ¿usted conoce a Jesucristo? Yo le hubiera dicho, claro que sí lo conozco. Cada vez que voy a donde me reúno los domingos, yo lo veo, ¿verdad? Pero yo empecé a darme cuenta, extrañamente empecé a darme cuenta, conforme escuchaba los testimonios, de que yo no conocía a Jesucristo. Porque el Jesucristo que yo creía conocer era diferente al que hablaban en los testimonios. Era radicalmente diferente. Ese Jesucristo de los testimonios era un Jesucristo que quería ser parte de mi vida. Y yo no conocía a un Jesús así. Más bien conocía a un Jesús que estaba raptado y metido dentro de ciertos lugares y de ahí no salía. Pero ese Jesús era un Jesús que quería ser activo en mi vida. Y entonces yo quise empezar a conocer a ese nuevo Jesús. La segunda parte es presentar a Cristo. Una vez que yo quise conocer a Jesús, yo quise intentar presentar a Cristo y yo no podía. Yo calculo que, no sé, por lo menos los 30 primeros testimonios que di fueron terriblemente malos. Yo no presentaba a Cristo en mi testimonio, yo presentaba a Satanás, siempre. Yo hablaba de lo que Satanás hacía en mi vida, me deleitaba haciendo esas cosas. Vean ustedes que... Y no es fácil, es que presentar a Jesucristo no es fácil. Hablar de las cosas maravillosas que Jesucristo ha hecho en la vida de uno no es algo fácil. Entonces, bueno, este libro nos enseña
que nuestra visión es conocer y presentar a Jesucristo. La segunda parte del título, aquí está, se intensifica. Resulta que vemos en este otro libro, que también Javi se tomó la molestia de editarlo, en este otro libro, llega y dice Demos, bueno, la visión parece ser muy linda, conocer a Cristo, aprender a presentar a Cristo, pero él llega y dice, eso no es nada comparado a lo que el Señor tiene planeado con vos ahora. O sea, una vez que uno sabe, que uno conoce a Jesucristo y sabe presentarlo, el Señor en ese mismo momento empieza a echar un plan en la vida de cada uno para intensificar esa visión que uno tiene. Y de eso yo vengo a contarles por lo menos lo que el Señor ha hecho en mi vida. La tercera parte es que dice que se intensifica. Entonces uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para intensificar esta visión? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué tenemos que hacer? Y llega y dice Demos, es que se intensifica en ti, dentro de ti, en tu corazón. Ahí es a donde se intensifica. Y cuando leemos el libro, sacamos una serie de pasos de cómo el Señor empieza a tratar con uno para intensificar la fe. Al primer paso nosotros le llamamos prepárate. Este paso prepárate es solamente para aquellas personas que conocen y saben presentar a Jesucristo. Si usted sabe hacer eso, prepárese porque el Señor ha iniciado para su vida un nuevo proyecto, algo más intensificado. Dice Demos en su libro, prepárate para el futuro que Dios diseñó para ti. Él te va a preparar para una nueva dimensión, te va a equipar con una nueva unción. Y esa era precisamente la charla de Cristian. Tenemos que capacitarnos porque Él quiere que vayamos a un siguiente nivel. La segunda parte es, escucha al Espíritu Santo. Él te va a guiar, vas a aprender a obedecerle, vas a reconocer su voz. Y esa precisamente era la charla del pastor Quique. Él viene y dice, sí, el Señor nos habla. Y yo quiero aprovechar para contar algo. Hay una persona que yo amo mucho en esta fraternidad. A él no le gusta que diga su nombre, pero igual lo digo. Es Harry. Y Harry llegaba y decía, Dios me dijo tal cosa. Y yo agarraba, cada vez que Harry decía eso, yo me burlaba de Harry. Y no solamente yo, aquí vemos un montón de personas que nos burlamos juntos de Harry. Porque Harry llegaba y decía que Dios le había dicho. Y para mí era imposible que Dios le dijera algo a alguien. Pero vea ahora, y Harry, yo te pido disculpas por todo eso. Pero ve ahora, me llama Jimena el domingo y Jimena últimamente estamos sacando tiempo los sábados en familia y estudiamos algún tema para crecer juntos. Y André y Jimena, ellos esperan ese sábado con unas ganas, ellos quieren saber cuál es el tema y tienen una sed por aprender de Dios. Yo veo que ellos son como una persona que se está ahogando, que llega y lucha con todas sus fuerzas y sale arriba y logra respirar y luego empieza a luchar. Y así son los niños ahora, tienen tantas cosas, el mundo los está ahogando y para ellos es verdaderamente difícil lograr salir afuera y poder aprender algo de Dios. Así son ellos, pero aún así ellos están dando la lucha. Y es súper interesante, yo los admiro un montón porque son niños que tienen unas ansias por conocer a Jesucristo cada día más, ¿verdad? Y el domingo me llama Jimmy porque yo le enseñé a Jimena, en la multitud de consejos encontrarás la sabiduría. Entonces Jimena utiliza eso. Si tiene duda, ella llega y le pregunta a las personas. Me llama el domingo y me dice, papá, mis compañeros dicen esto, esto y esto. ¿Usted qué dice? Entonces yo le digo, ¿a quién le has preguntado? Ya le pregunté a mamá, ya le pregunté a tita, y ahora quiero saber qué piensas vos. Jimmy, ¿ya le preguntaste a Dios? Y me dice Jimmy, ¿cómo? ¿A Dios se le puede preguntar? Claro, pregúntale a Dios.
Y entonces me dice, ¿cómo le pregunto? Usted se mete en el cuarto, cierra la puerta y ahí le pregunta. ¿Y cómo sé si él me ha respondido? Él pone en tu corazón un sentimiento que vos vas a saber que no estaba ahí. Entonces me dice, ok, lo voy a hacer. Todavía no le he preguntado si lo ha hecho. Pero, o sea, hoy yo, mucho tiempo después, yo soy alguien que puedo decirles, el Señor me dijo tal cosa. Igual que Harry lo hacía hace mucho tiempo. Y fue algo que Dios usó a Harry para enseñarnos eso a nosotros. Y pusimos mucha resistencia. Pero sí, el Señor nos habla. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte de escuchar al Espíritu Santo. Era lo que estaba hablando el pastor Quique hoy. La charla mía se llama Desarrolla tu fe. Pueden cambiarlo ahí en el librito. Se llama Desarrolla tu fe. Demos dice en el libro, fija tu mirada en Jesús. Él es nuestra fortaleza y en Él llevaremos luz. Hagamos nuestra parte y Dios hará la parte de Él. ¿De acuerdo? Esta es la charla que me corresponde a mí. La cuarta charla es de don Ricardo Yerli y se llama Ve a donde el Señor te mande y realiza lo que Él te va a pedir. Básicamente este proceso significa prepárate porque el Señor tiene algo bueno tiene un nuevo plan para ti. Como tiene un nuevo plan, Él te lo va a venir a decir, pero vos tienes que saberlo escuchar. Y cuando lo escuches, va a ser súper importante que tu fe sea tan grande para que lo puedas hacer. Y una vez que tu fe es grande, ve y realiza lo que el Señor te pide. De eso se trata esta convención. Bien, desarrolla. Esta es la charla que me corresponde a mí. Dice el libro en la página 30 y 47, dice Demos, volvamos nuestros ojos a Jesús. Él es nuestra fortaleza, no dudemos que en Él llevaremos luz. Hagan su parte fervorosamente y déjenme a mí lo demás. Yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué hago con esto? Esta es mi materia prima para trabajar esta charla. Y me dice, vamos a trabajarla. Y quiero contarles cómo empezamos a trabajar esta charla. La primera parte, yo le digo al Señor, Señor, ¿qué significa volver los ojos a Jesús? ¿Qué significa? Y Él me lleva a una cita que yo nunca había leído en mi Biblia, además. O sea, es un milagro que yo haya llegado ahí. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y ahí es donde empieza el proceso de cómo se desarrolla la fe. Primer paso para desarrollar la fe, fije su mirada en Jesús. Si usted ya fijó su mirada en Jesús, Él va a iniciar su fe. Y si Él ya inició su fe, Él va a perfeccionar su fe. Y de eso vamos a hablar. Voy a darles este proceso. Esto es un proceso. Desarrollar la fe para Dios es un proceso. Yo no puedo ir a algún lado y decir, ya, tengo fe. No, el Señor te hace pasar por un proceso para poder ir aumentando tu fe. ¿De acuerdo? Y yo vengo a contarles hoy de cómo fue mi proceso. ¿Cuánto me queda, don? De cómo fue mi proceso. Fijando la mirada en Jesús. Dice, yo cuando vine a esta fraternidad, hubo algo que a mí no me gustó desde el primer día. Y era que en ese primer evento al que fui, esos hombres se la pasaron hablando de Jesucristo. Hablaban de Jesús. Y a mí eso me caía malísimo, que la gente hablara de Jesús. O sea, yo tenía una ideología espiritual. Mi forma espiritual de ser era que uno podía hablar directamente con Dios y no con Jesús. Y ese día yo me fui enojado con esos hombres y yo dije, yo no vuelvo más aquí. Me fui enojado con esos hombres porque yo decía que esos hombres estaban perdiendo su tiempo hablando de Jesús, pudiendo hacer eso directamente con Dios. Sin embargo, aunque yo dije no vuelvo ahí, el siguiente martes ahí estaba de nuevo. Y de nuevo ellos hablaban de Jesús. Saben, hoy me doy cuenta que esos hombres estaban haciendo el trabajo perfectamente. Ellos estaban hablando de Jesús, ¿verdad? A pesar de que esto me incomodaba, yo seguí yendo. Un día fui a ese Cali y cuando llegué a ese Cali escuché al charlista que dice que el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie llega al Padre si no es por mí. Y ese día, esa cita la había escuchado muchas veces, pero ese día me di cuenta que yo estaba completamente equivocado. Yo pretendía llegar al Padre dejando de lado a Jesús. Y él llega y dice, eso no se puede, usted puede llegar al Padre a través mío, nada más. Ese día yo me di cuenta que yo tenía que volver a rehacer mi vida espiritual. Y entonces fui y visité a alguien que sabía mucho de la Biblia y yo le dije, mira, resulta que mi vida espiritual es un fracaso y ahora tengo que hacerla y tengo que basarme en Jesucristo para rehacer mi vida espiritual. ¿Cómo lo hago? Tenés que conocerlo, Fabio. ¿Y cómo conozco a Jesús? Lo puedes conocer a través de los evangelios. ¿A través de cuál evangelio? Él me dijo, de cualquiera, pero puede ser a través de Mateo. Entonces yo me compré una Biblia y me propuse leer el evangelio de Mateo para conocer a Jesús. Yo no leía la Biblia para aprender de la Biblia, para ver qué me enseñaba. Yo leí la Biblia para ponerle atención en cada momento que aparecía Jesús, a ver qué hacía Jesús, porque yo quería conocer a Jesús. Incluso en esos tiempos yo tenía un gran problema, porque yo andaba buscando en mi vida modelos a seguir. Cualquier persona que me parecía un buen modelo a seguir, yo empezaba a seguirlo. Yo veía cómo caminaba esa persona, cómo se comportaba, qué cosas decía, y entonces yo empezaba a imitarlo. Cuando yo empecé a conocer a Jesús, yo dije, listo, ya nunca más ocupo un modelo a seguir. Encontré mi modelo a seguir. Entonces no solamente yo quería conocer de Jesús, sino yo tomé la decisión de imitar a Jesús cada vez que yo pudiera. Yo me di cuenta, leyendo los evangelios, ¿qué hacía Jesús cuando le llevaban una persona enferma? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús cuando se encontraba un muertito? ¿Qué hacía Jesús cuando lo seguían muchedumbres de personas porque querían pedirle alguna charla, algún consejo a Jesús? Todas las cosas que Jesús hacía, yo empecé a tomar cuenta de eso. Y eso me ayudó a fijar mi mirada en Jesús. Ya solamente Él existía en mi vida, o solamente a Él quería conocer. El segundo paso, una vez que uno fija la mirada en Jesús, el segundo paso es que inicie el proceso de la fe. ¿Cómo inició el proceso de la fe en mi vida? Cuando yo iba a esos clubes, escuchaba a esos hombres dar testimonio y decían cosas que yo decía, qué mentiroso es ese hombre, ¿cómo va a ser eso posible? Un día escuché a un hombre decir que estaba mala una máquina y que él quería repararla, pero no sabía cómo repararla. Entonces ya se cansó de estar tratando de repararla y le oró a Dios para que le dijera dónde estaba el daño, y en ese mismo momento Dios le dijo, el daño está ahí. Yo escuché eso y yo dije, ¿cómo puede ser eso posible? Dios no se mete para reparar una máquina. ¿Cómo se va a meter en eso? ¿Verdad? Pero sin embargo hoy es bien interesante. Ustedes vieron que el proyector se estaba apagando, ¿verdad? Entonces yo estaba enojado porque yo no entiendo por qué el proyector se apaga. Entonces llego y le digo, Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el proyector se apaga? Dígame que está malo. Y me dice, ese es el adaptador que pusiste del cable HDMI a VGA. Y yo, ¿de verdad, Dios? Claro, eso es. Entonces fui y lo quité, y eso era. ¿Me entiendes? Lo que yo pensaba que era tontera para mí, porque yo solamente podía digerirlo con mi carne, no en el espíritu, hoy en día es mi forma normal de vivir. Un día escuché a un hombre que llega y dice, mi hijo estaba enfermo, entonces pusimos las manos sobre él y él se sanó. Y yo dije, ¿cómo es eso posible? Que ponen la mano sobre el hijo y él se sana, ¿verdad? Pero un día me pasó lo mismo. Jimena estaba enferma, tenía mucha calentura, de repente subía los calenturones, luego bajaban, y yo me recordé que ese hombre había dicho eso. Y entonces yo dije, si a ese hombre le funcionó, tal vez a mí me funciona. Entonces yo llegué y puse las manos sobre Jimena y le digo, Señor Jesús, te pido que sanes a mi hija. Y de verdad, a partir de ese día, Jimena quedó sana.
Pero yo tenía tan poca fe